Pero ahora lo que me parece interesante es presentar la entrevista que se viene y es con Eduardo Larbanois. Eduardo Larbanois es obviamente el conductor junto con María José Pedraja del programa que sigue, que es Cultura en Casa. Y bueno, nosotros aprovechando un poco esa situación, lo quisimos traer un poco antes a Voces del Interior y conversar con él. Conversar con él capaz de temas que no tienen como eso de tener los programas culturales, ¿verdad? Sino quisiéramos saber más la cuestión de lo entre casa, ¿no? O sea, por ejemplo, lo ¿qué edad cotidiano. tenés, Eduardo? En este momento 68. ¿Y en qué? El 1 de agosto paso a... O sea, ¿de qué signo zodiacal sería? ¿Crees en eso? No creo, pero según dicen de Leo, ¿no? De Leo. No, O nunca sea, le di usted mucha tiene bolilla. una personalidad Sí. bastante interesante desde el punto de vista de los signos. Y decime, ¿dónde naciste, Eduardo? En Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó, en la casa donde hoy viven mis padres todavía. Ah, mirá qué bien. Era la casa de mis abuelos, allí nací. Ya te digo, cerca del centro de Montevideo, allí... nací de casualidad allí, porque en realidad iban a nacer en Montevideo. Ah, mirá. Mis padres se habían casado y se vinieron para acá. Mi padre pintor de letras y quería profundizar el aprendizaje de ese trabajo. Y vivían ahí por la zona de Yaro y Charrúa, por ahí. Y me contaban que, bueno, que la vieja me contaba que en un momento se sentía muy sola, porque imagínate Montevideo, en aquellos tiempos donde viajar era realmente una cosa curiosa, es decir, una persona que había viajado a Montevideo en Tacuarembó ya la miraba de otra manera. Era como que, estuvo en Montevideo. No era una cosa Una habitual. Era una cosa, peculiaria. claro, era una cosa rara. Y bueno, y la vieja en un momento extrañaba mucho y dice, bueno, quiero ir para allá, y fue de visita y ya aproveché que no vuelvo más. Entonces tuve que nacer allá. Mirá. Y un hogar constituido además de tu papá, tu mamá, ¿tenés hermanos? Tengo una hermana que es hermana. menor, sí. Y bueno, y mi viejo se dedicó siempre a la pintura y fue funcionario de Honda desde que se fundó la Honda hasta que lo echaron cuando cerró, ¿no? Lo echaron además porque el viejo nunca fue un militante político, pero en los últimos años, dada mi vinculación con la actividad política, el viejo se empezó a meter un poco más y terminó siendo dirigente sindical. Opa. Y por cierto, marchó a la vez. Ahí va. Y el viejo está jubilado, que lo obligaron a jubilarse en ese tiempo, con una jubilación mínima, después de haber trabajado 35 años en la Honda, ¿no? Porque no tenía la edad para jubilarse y los medios lo apuraron ahí. Y el oficio, de pintor de letras, le dio una dimensión importante. Tan curioso era que mi viejo pintaba casi todos los carteles de Tacuarembó. Y siempre recuerdo que en un partido de fútbol que había de gurises, Carlitos da Silveira, gran guitarrista que grabó muchos discos con el Darno, Carlitos tenía que avisar que se iba a cambiar el lugar del partido de fútbol y puso, bueno, cambiamos para la cancha tal y abajo puso el Larbanois letrero, porque él creía que había que poner en todos los carteles eso, porque... Y decime, Eduardo, tu vida, tu infancia, me imagino que los primeros pasos allá en Tacuarembó, digo, ¿cómo era? ¿Eran barra de gurises? Sí, bueno, yo nací ahí, tengo muy poquito tiempo, creo que un año o dos vivimos en el barrio Ferrocarril, cerca de la estación, pero luego después pasamos a vivir en una viviendas de INVE, Instituto Nacional de Viviendas Económicas, aquellas que hacían, Sí. cerca del estadio. Y ahí, desde los prácticamente 2 y medio, 3 años, hasta los 15 fue mi lugar, ahí el que yo sentía mi hogar, ¿no? Me acuerdo que el viejo siempre quería una casita, bueno, después logró, a través también del plan de vivienda, conseguir una casita que se construyeron en unos baldíos que habían detrás de esas manzanas. Y yo era, claro, imagínate, en plena adolescencia, 15, 16 años, el viejo me decía, dame una manito, vamos a plantar una cosa. ¿Qué? Plantá vos, yo no quiero tierra, no me quiero ir al apartamento. Para mí, claro. Y años después, ahora tengo quinta. Mira, Che, Eduardo, y en eso de ser gurí chico allá, ¿qué jugaban? Al fútbol, todo el día. Fíjate, ahí frente a esas viviendas económicas que está la avenida Oribe. ¿Era un solo bloque o eran varios bloques? tres bloques de 8 apartamentos, o sea, que se cada formaba uno. Como una placita Sí, entre medio. y
y además después alrededor de la manzana habían casas individuales, pero habían 3 bloques grandes, 2 en cada esquina y uno en el medio que entrabas, que tenía un corredor largo. El portón de molinete, el clásico. Y yo tengo una foto muy chico, ahí mirando en el portón de molinete, yo cuando pasaba la planadora arreglando las piedras de la vereda, que pues no había ni vereda ni calle, claro, todo sí. En aquellos tiempos. Y en el medio de la avenida había algunos canteros, como las grandes avenidas acá, como Boulevard Artigas, pero en vez de Plantita de Flores, allí eran nuestras canchas de fútbol. Y allí llegué a jugar y a pelotear algún momento con Brunel. Con Ángel Brunel. ¿Y era bueno jugando al fútbol o...? Mira, dicen... ¿O era mejor seguir pensando en la guitarra? Mira, yo creo que no jugaba mal, pero no me destacaba tampoco. Me gustaba, jugaba bien. ¿Nunca te tocó el de jugar en el arco porque eras el más...? No. Y un día fui convocado por un cuadro que se llamaba Palmeira, y tengo alguna anécdota para contar respecto a que dirigía el cuadro, un personaje, ¿no? Y el viejo me dijo, de ninguna manera, vos tenés que estudiar. Se ve que no me vio condiciones para ser un gran futbolista, me dijo, vos tenés que estudiar, ¿no? Entonces yo, muy recaliente, bueno, mejor me dediqué al boxeo. 4 años, me encanta el boxeo. De hecho, no entiendo por qué tampoco, porque no me tira para nada la cosa violenta, pero como en esa época ya se empezó a radicalizar las cosas, ¿no? Teníamos que prepararnos por lo que se venía. para que se venía, y inclusive a veces convergíamos allí de ambos bandos, entonces al ring se arreglaban las cosas, y el ring después seguía en la calle, y después terminaba en cana. Llegó un momento que era... Y ya te digo, me tira mucho, me gusta el buen boxeo. Y después, bueno, dibujé siempre, me gustaba el dibujo. Mi tío es un gran dibujante, el hermano menor de mi viejo, que tenemos unos 10 años de diferencia, entonces como mi hermano mayor. Y mi viejo, gran dibujante también, y pintor, ¿no? Entonces para mí es natural dibujar. De hecho, cuando primera clase que entraba en la escuela, el primer año, antes no entraba, no había jardinera en esos tiempos, ¿no? Empezábamos a ser niños, supuestamente, niños de escuela a los 6 años. A los 6. Entro a la escuela, y vi que la gurizada estaba llorando, todos lloraban, porque yo con la túnica almidonada, una moña enorme, me acuerdo, y los reyes me habían dejado una cartera que era enorme para mi tamaño, entonces, pero era como para el viejo, la compraba como si para que te dure hasta 6º año, claro, o hasta el liceo. Porque era lo que se hacía en esa época. El portafolio que lo que llevaba. Era eso y los incalcuer, claro, que te duraban para todo, que era para ir al cine, para ir a jugar fútbol. Y bueno, ¿y qué pasó ese día, el primer día de clase? Y digo, yo no puedo llorar, ¿cómo estás llorando? Entonces, ¿qué agarré? Para distraerme me puse a dibujar. Entonces la maestra vino y miró qué estaba haciendo y me dijo, ¿esto lo hiciste tú? Digo, sí. No lo creo, me dice. A ver, dibujar en el pizarrón. Entonces fui, dibujé en el pizarrón y ya fui orejita la maestra todo el año. Y bueno, a partir de ahí, tuve una maestra excepcional, el primer año la recuerdo con mucho cariño, Nelly Rivero Rodríguez, me acuerdo. Creo que llegó a tener alguna actividad en la dirigencia del sindicato de maestros en algún momento. No sé mucho de ella ahora, hace un par de años me encontré con su hermana y me dijo que estaba muy bien, una mujer maravillosa. Y bueno, toda mi escuela la hice en la escuela 7, escuela Artigas. Yo en la escuela 7 también. Mirá, en la escuela 7 a unas 5 cuadras de mi casa, que para mí era lejísimo, ¿no? Todo. Y bueno, en aquellos tiempos, el centro de la ciudad, 18 de julio, sí, como casi toda la ciudad del interior, ¿no? Unas pocas cuadras para un lado y para el otro, 18, ya era campo, ¿no? Claro. Entonces mi vivencia era muy rurales. Exacto. Sí, a mí me tocaba ir a buscar la leche a lo de Regino, cuando Regino ordeñaba en la tarde, pues ordeñaba de madrugada y después de tarde. Entonces iba con el tarrito aquel de aluminio a buscar la leche y a comprar las cosas ahí en la quinta. Y una pregunta, ¿crees en Dios? No, nunca creí. ¿En tu casa no se creía en Dios? Mirá, mi vieja es más creyente, mi viejo nunca me dijo nada. Y yo iba a la iglesia porque iba a las gurisas.
Pero cada vez que me hablaban, viste, de comunión, algo, yo rajaba. No. Y me bautizaron porque yo no sabía, si no, no me hubieran bautizado. Pero nunca me influyeron en nada en lo religioso. ¿Y tenés alguna inquietud así acerca, independientemente de un Dios, tenés alguna idea sobrenatural acerca de algo? No, yo no materia creo. Pura. Sí, somos materia, vamos a pasar el polvo que fuimos y para algo vamos a servir, por lo menos de abono. Ahí va. ¿No? Además me resulta muy incómodo a veces tratar de entender el gran negociado de la muerte, ¿no? Que haya hasta cajones de diferente calidad para una persona que va a terminar en las mismas condiciones que todos, ¿no? Que cualquier elemento material. Así que sí creo mucho que naturalmente hay una energía que generan los cuerpos para relacionarse, ¿no? Para entenderse y la relación mismo con la naturaleza, ¿no? Me parece muy lógica eso porque es natural. ¿No? ¿Y cuando eras gurí ya cantabas ahí? ¿Te gustaba cantar? Sí, cantaba. Mi vieja siempre anda cantando, ¿no? Por suerte tengo los dos viejos bien. Mi viejo cumple 90 años la otra semana. Mirá qué Pero qué belleza. Y no toma ni una pastillita. Le mandamos saludos desde acá, de Voces del Interior. El viejo cumple 90 y la vieja tiene 86, cumple ahora en junio, cumple 87. Y la vieja andaba un poco complicadita de salud porque tiene un problema de cataratas y le están demorando la operación por esas cosas, ¿viste? Y bueno, y eso la deprime mucho porque a la vieja le gusta cocinar, entonces Claro, ya no puede. No puede ver bien, y además tiene un marcapaso, eso, entonces tengo que cuidarla que no se me deprima la vieja. Mirá. Pero bárbaro. Por suerte está muy bien. Y bueno, me preguntaba si alguna vez me incidieron. No, nunca me dijeron nada. Y la verdad que yo siempre fui lector y mi vieja cantaba, ya te digo, y entonces yo también cantaba, me gustaba cantar. Mi abuelo, mi bisabuelo era músico, quien vino de Bélgica, murió muy joven, fundó la banda municipal de Tacuarembó, y mi abuelo era músico en la banda municipal, tocaba instrumento de viento. Yo nunca lo pude escuchar tocando porque poco antes de yo naciera él tuvo un problema serio, un tumor cerebral. Y mi abuela, un personaje increíble, doña Adela, murió con 114 años la vieja. Qué Y era longeva. sí, mi mujer se asusta de eso, pero bueno. Vas a joder tanto. Y vos sabés que y mi abuela es descendiente charrúa. Mirá. Pero además, yo siempre digo que soy la mezcla uruguaya prototipo, ¿no? Pues mi bisabuelo belga. Mi abuela paterna, charrúa. Mi otro abuelo materno, vasco, viejo Santa Marina, viejo vasco, que tengo un muy vago recuerdo de él porque murió cuando yo tenía 2 años, tengo un recuerdo, una imagen muy difusa de él. Y mi abuela materna, paraguaya, descendiente guaraní. Es una mezcla muy interesante. Un crisol, un crisol. Eduardo. Y bueno, ya te digo, cantaba y me gustaba cantar, y bueno, me fabriqué mi primera guitarra. Mirá. Mi viejo tenía, siempre andaba con esas gomitas que ahora se usa para prestar la plata, ¿verdad? Sí. Bueno, antes usaba para las cartas de la onda, las cartas que llegaban para enviarse, las apretaban con esas gomitas. Entonces el viejo siempre tenía un montón. Entonces yo me acuerdo que se había roto un tirante de una cama y yo agarré y le puse unos clavos en la punta, un par de clavos, y le puse una gomita una y otra, un poquito más estirada una, entonces veía que sonaban distintos. Y después me di cuenta que poniendo una lata abajo aumentaba un poco el sonido y le puse una lata de aceite y esa era mi guitarra. Entonces Pero luthier. Ahí fue mi ¿Y cuántos mi pinino. años tenías en ese Y ahí momento? andaría con 8 años. La pucha, ya a temprana edad Claro. el hombre 8 o 9 tenía años. la inclinación. Sí, y bueno, y guitarreaba, tocaba. Mirá que demás. Pero después, cuando ya entré al liceo, en el primer año del liceo, yo tuve la suerte de tener muy buenos docentes en la primaria y también en la secundaria. Y ese año me fue muy bien,
me prepararon muy bien para entrar al liceo, me habían enseñado a estudiar, más o menos, y tenía ya y cierta facilidad. Y me gané un diploma como la mejor nota del año. Mirá. Entonces la vieja me decidió regalarme la guitarra. Qué demás. Con la condición de que estudiara en serio. Si no, no había guitarra. Y bueno, me comprometí y me di cuenta que es un instrumento que, como todo lo que vos encarás en la vida realmente con amor mismo, ¿no? No te alcanza la vida para aprenderlo. Claro. Es insondable. Sí, la vida misma es insondable, Claro. ¿no? Pero a veces escuchás a alguna gente soberbia que dice, yo ya sé todo. Entonces moriste, porque ¿para qué querés seguir viviendo? Che, y decime, ¿te partieron el corazón a temprana edad? Yo era enamorado como gato boliche. ¿Por qué te crees que agarré para la guitarra? Te agarré para la guitarra justamente porque... ¿Y sabés quién me inspiró a agarrar para la guitarra? Porque yo lo veía siempre rodeado de chiquilinas. El Numa. Mirá, El Numa era mayor que yo. Y siempre andaba noviando el Numa. Entonces digo, Porque era esta cuarembó también el hombre, sí, ¿no? digo, Claro. este es el camino. Tocar la guitarra y seguro que... Y sí, ¿Pero te enamoraste alguna vez profundamente que Bueno. te hayan roto el corazón mismo, así Pues, los sí. llantos limpios, no? Sí, varias veces. Y sí, y me parece muy lindo eso después que pasó, ¿no? Claro. Pasó mucho tiempo. Ahí va. Bueno, estamos conversando con Eduardo Larbanois, una conversación que la queremos tener más de informal. Antes que nada vamos a hacer un saludo muy especial, porque hoy es el cumpleaños de Numa. El Numa le Así mandamos que el Numa un saludo. está un año más viejito, Ahí empieza va. otra vuelta al sol. Es Que cierto. nos dé mucha luz con sus canciones, Ojalá a Numa. que sí, ¿no? Y también un abrazo muy grande a Pindingo, ese A músico Pindingo. excepcional Exacto. que conforma en su obra la realidad de ese entorno tan rico que es la zona de Castillos, con sus palmares y su mar maravilloso, ¿no? Sin duda, siempre hay un cantor para una región, ¿no? Onda. Es como que de alguna manera el paisaje te condiciona Exacto, ¿verdad? en tu forma de vivir, en tu forma de El comunicarte. folclore, ¿no? Del lugar. Comunicarse ya sea con la música, con la plástica, el arte siempre está como herramienta básica para reivindicar o para mostrar a través de imágenes o de palabras o de sonidos el entorno donde uno nace. Sin duda que sí. Y hablando de folclore y hablando de otras hierbas, ¿te gusta cocinar? Me gusta. Sí, ¿cuál Y sería cocino bastante bien. Tu plato, diríamos, ese que haces y queda todo el mundo satisfecho. Me sale muy bien el risotto, El con risotto. diferentes Mirá. formas. Mira, ayer justo tuve visita de mi hija, la del medio, y mi nietita chica, que cumple el 7 cumple sus 5 años. Y a ella le gusta pescadito, tata, me dice. Pescadito. Mirá. ¿Y sabe qué pescadito le gusta? ¿Cuál le gusta? El salmón le gusta, ¡Ah! que está carísimo. Mirá. Entonces le hice un risotto de salmón. Mirá que, mirá qué bueno. Tata, Y, pescadito, me dice. y hablando de todo un poco, ¿no? ¿Le tenés miedo a algo? A la mediocridad. Ajá. Sí, tengo mucho miedo a la mediocridad. Uno trata de dar al máximo su potencial y a veces no encuentra los caminos. No quiere decir que sea fácil, digo, pero uno me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Es a lo único me parece que le tengo... Pero que es, por ejemplo, te levantás diciendo no quiero ser mediocre hoy o es una cosa que querés evitar o naturalmente uno puede caer en eso y a vos eso te da un poco Yo de creo miedo? que naturalmente uno puede caer en eso. Parece la comodidad, sentirse cómodo en un sitio del tipo que sea, te hace rebalar, ¿no? Y yo creo que es un desafío permanente el hecho de ser consciente que vos todos los días tenés que tener la disposición de aprender, porque es la forma de vivir, es el motor de la vida, ¿no? Si uno se conforma con lo que ya tiene, desde el punto de vista cultural, vamos a decir, englobando todos los conceptos de la cultura, ¿no? Creo que ahí es la propia muerte, ¿no? Aunque siga el corazón palpitando y la sangre corriendo, ya estás muerto si no tenés la intención de seguir creciendo. Y bueno, mis hijos son muy pillos, ¿no? La otra vez me decía el más grande, dice, papá, vos sabés que pasé por un lugar ahí en Rivera y hay un lugar para los viejitos, está buenísimo para cuando... para ir a tocar la guitarra, me decía. Entonces, son personajes mis hijos. ¿Cuántos Son hijos muy- tenés, Eduardo? Cuatro. Cuatro Tres- hijitos. Tres Y- mujeres y un varón. ¿Y hay alguna canción que vos consideres que te falte cantar o te falte escribir todavía? La próxima.
esa que dice, por La ejemplo, próxima. Silvio Rodríguez Testamento, por ejemplo, ¿no? O sea, la que me falta escribir a Silvio, ¿no? Sí. ¿La tuya cuál sería? Y la próxima, no sé cuál es. No sé, tenés idea. Siempre la estoy buscando. Ese es el motor también, ¿no? La búsqueda del medio de traducirte y de comunicarte. Porque, en definitiva, cuando uno elige este oficio, lo elige por eso, porque hay una necesidad de comunicación. El compositor no compone para el pueblo. Eso es el compositor compone por el tema remedio, porque es un empujón interno. Es pueblo, entonces su obra representa su sector social, donde se desarrolló, donde creció, donde aprendió. Por eso de repente hay artistas que son elitistas, que son muy válidos también, porque crecieron en una élite, donde escucharon siempre determinado tipo de estímulos, ¿no? O vivieron determinado tipo de estímulos. Y hay gente que vive en un entorno mucho más popular, más más general. Entonces es muy lindo cuando algún vecino te dice: eso que usted dice en tal canción es bien así, o sea, se siente identificado y de algún modo dice: bueno, te está diciendo, yo hubiera querido escribir esta canción, pero no es mi oficio, es el suyo, entonces hágalo. Por eso digo que es una necesidad. El pintor, cuando agarra su tela y empieza algo que lo obliga a llegarse allí, y bueno, los colores le van conduciendo por el camino que ellos quieren andar en ese momento, ¿no? Pero es un resultado, lo mismo la poesía, la palabra, uno empieza a enrabar palabras, ideas, imágenes, yo qué sé, y ahí sale la cosa, ¿no? Pero creo que siempre aspirás a estás buscando esa canción que te llene, que nunca va a llegar. Y de las que has escrito, de las que has cantado, ¿con cuál te sentís más identificado? ¿Cuál decís? Capaz que es una pregunta muy general, ¿no? Pero sí, son circunstanciales, porque de repente en un momento de tu vida una canción es absolutamente conmovedora, ya te digo, que hayas compuesto o que hayas escuchado, que te haya marcado tu vida en ese momento, y de pronto unos años después la escuchás y decís: mirá las boludeces que escuchaba yo, y de repente unos años después la recuperás y decís: pucha, no estaba tan errado escuchando eso con 15 años, ¿no? O sea que es todo, la obra artística siempre está allí con una visión nueva que depende de tu edad, tu momento histórico, personal, para evaluar tu obra, de manera que siempre en distintas etapas va a tener distintas canciones que te representen, ¿no? La otra vez me decía un amigo, que justo un alumno que andaba muy apenado porque tenía problemas amorosos con su esposa, y dice: vos sabés, digo, uno se da cuenta en estos momentos que las canciones más boludas tienen sentido, dice. Sí, Esas claro. canciones Según que uno le las da bolilla circunstancias, porque seguro. tienen sentido, y todas Claro. sentís que hablan de vos y vos estás quebrado. Y cierto, sí. Es según las circunstancias. Según las circunstancias, la edad, ¿no? Como dice mucho, yo soy muy tanguero, siempre fui y me gustó mucho el tango, pero en general el tango dice que el tango te espera, porque llega una edad que después de algunos golpes uno empieza a entender el tango, ¿no? Sí. Y me refiero a que el tango de verdad, digo, las grandes poesías de Mansi, de Discépolo, en fin, que son los textos formidables, no el tango machista, ¿no? Que los hay, algunos muy graciosos o tragicómicos, ¿no? Pero eran también de un contexto histórico, ¿no? Claro, O sea, ninguna uno no. canción se separa de su contexto Por histórico, cierto, ¿no? entonces a veces valorar un hecho particular con las reglas de hoy respecto a algo que sucedió hace 50 o 60 años es absurdo, ¿no? Tenemos que ubicarnos en el momento histórico para evaluar y poder tener conciencia de la realidad en aquel momento. Y capaz que me voy al carajo con esto, pero yo siempre pienso que Artigas fue un tipo tan brillante desde el punto de vista político que no fue comprendido en su época. Porque de algún modo fue comunista antes que apareciera el comunismo. Porque todas las bases programáticas de su política estaban basadas prácticamente en su relación con los indios y con los negros. Y los proyectos políticos que todavía están esperando, muchos de ellos, ¿no? Eran muy claros, muy precisos, pero estábamos en tiempos de monarquía, entonces ¿cómo lo iban a entender? Por eso fue tan traicionado, ¿no? Pienso que fue demasiado avanzado para la época, ¿no? ¿Puede haber un cantor
del pueblo que sea de derecha? Creo que no. Creo que no, porque sería contradictorio, ¿verdad? Generalmente el cantor apunta a traducir su vida, y generalmente lo hace porque tiene una sensibilidad. Quien tiene una sensibilidad no puede ser de derecha, porque está demostrado que la derecha, bueno, el capitalismo es una de las formas ideológicas más inhumanas que puede existir, y que nos está llevando a la destrucción como seres humanos, ¿no? De manera que para mí es imposible que haya un cantor de derecha. Puede haber de repente un tipo que haga buena música, porque como la música instrumental puede ser más variada la interpretación, Claro. Y tenga cierta sensibilidad para ello, para comunicarse con la música, pero cierto miedo de abordar la palabra. Pobre del cantor, decía la canción Claro. aquella de Pablo Milanés. Pobre Sí. del cantor. Generalmente pasa eso, y tiene que ver también con un espectro no excesivamente amplio de la sociedad, porque la marginalidad, la miseria, más miseria, solo genera miseria. Claro, claro. Sí, tiene que haber un atisbo, una chispita cultural, que a veces no es tan cultural, sino es el amor, ¿no? Una persona que nace en un ámbito absolutamente miserable desde el punto de vista, vamos a decir, económico, si está rodeado de amor, seguramente va a salir bien, va a salir buena persona, y probablemente va a salir creativo en algo, ¿no? Aquel que es golpeado permanentemente, es muy difícil llegar, es excepcional, digo, los Maradona, yo qué sé, los grandes boxeadores que han habido en la historia, que desgraciadamente son a veces los recursos que puedan acceder a gente más humilde para económicamente tener un salto cualitativo, que no siempre se condice con el crecimiento cualitativamente cultural, ¿no? Entonces yo considero que si vos empezás a mirar los grandes autores de la historia, de repente con vidas muy humildes, pero siempre en el entorno había algo especial, ¿no? Vos tenés un Osiris Rodríguez Castillo, un compositor de primer nivel, y sus padres eran gente de determinada cultura, había libros en su casa, había un piano, había una madre maestra, creo. También el caso de Yupanqui, ¿no? O sea, no salen de casualidad. Claro. Tiene que haber un estímulo en el entorno, y cuando digo esto, hay que buscar justamente eso, ¿no? Por eso el sistema es tan perverso, que pretende que la gente, el pueblo más humilde, sea marginado de la ciencia, de la cultura, ¿no? Bajar el nivel de educación a tal punto que sean trabajadores pero que no piensen. Ese es el objetivo del sistema, y además lo han dicho, no es una cosa de invento mío, ya lo han dicho, y es la forma que han trabajado desde hace muchos años, ¿no? Claro, me imagino que también cuando ustedes, por ejemplo, tenían aquella canción de Santa Marta, en donde un pueblo que cambiaba justamente por una cantidad de cosas. ¿Cómo te sentís en ese Santa Marta que ahora cambió? ¿Te resulta difícil insertarte en esta sociedad? ¿Considerás de que hay algo que vos podés hacer todavía por esta sociedad? Y el hecho de estar en el oficio de la cultura artística, o de asumir un trabajo que tiene que ver con la masificación, porque vos estás arriba en un escenario, exige una tremenda responsabilidad, porque por estar allí nomás, como un docente puede estar en el púlpito dando una clase, como un orador puede estar dando un discurso, nomás por estar allí genera referencia, de manera que hay una responsabilidad muy grande en lo que uno vaya a hacer, ¿no? Y la responsabilidad está en hacer lo que uno elige de la mejor manera posible. ¿Estás conforme con lo que has hecho en tu vida? No, quiero más. ¿Querés más? Quiero más, siempre quiero más. Necesito más. Necesito el empuje de ese motor permanente de lograr algo un poquito mejor, sentirme un poquito mejor que ayer, y un poquito más creativo, y que aprendí algo nuevo. Parece, lo siento como imprescindible eso. Claro. Y a veces cuando siento que no, me enojo conmigo, Claro. me da mucha bronca cuando me siento como estático, ¿no? Estático, claro. Que supongo que debe haber también esos matices, ¿no? De caminar un poquito más rápido, correr, y a veces Y sentarse bueno, un rato. Nos quedan unos minutitos nada más, pero quería preguntarte acerca de esta
identidad prestada que te da Carrero, ¿no? El Arbanoa Carrero, ¿cómo te sentís con esa doble situación, ¿no? De ser Eduardo el Arbanoa, pero también ser a veces Mario Carrero, ¿no? Y bueno, viste, como a veces, como es más fácil pronunciar Carrero, a veces me gritan, ¿cómo anda Carrero? Y yo contesto, ahora Carrero está malvado, ¿sabés lo que me hace Carrero? Carrero se pelea en la calle con los conductores y los insulta, le dice, te lo digo yo, el Arbanoa, dice. Me hace eso, vos podés creer que tengan compañeros así. ¿Cuánto hace que están juntos? 45 años. 45 años, pero ya antes tenían un contacto. Mirá, nos conocimos en el 73, yo tenía el dúo Los Eduardo en aquel momento con Eduardo Lagos, con el que grabé 3 discos. Fue un momento muy importante en mi vida, pues fue la consolidación de mi objetivo en la vida, ¿no? Ser músico. Y luego tuve una muy breve etapa como solista y me reencontré con Mario en un boliche que cantábamos, en boliche El Pocho Lorenzo, en la calle Piedra Alta y Cerro Largo, que se hacía una buceca los viernes y ahí comíamos seguro. Entonces, y Mario un día cayó por ahí, pero nos habíamos conocido en el 73 en Paysandú. Él iba como solista y yo con el dúo, ¿no? Y allá por el 76, por ahí, cae Mario en el boliche, en las últimas actuaciones del dúo, me acuerdo. Ay, fue un placer muy lindo encontrarlo. Y Mario me cuenta ahí que, bueno, que dada la situación, la dictadura, que se había dedicado más ahora al trabajo sindical, en medio clandestino, y que había dejado cantar. Y yo no sé quién escuché decir esto, pero se lo dije. Digo, mira, Mario, le dije, hay una cosa que yo escuché, no sé quién lo dijo. Quien tiene condiciones para algo no es un privilegio, es una responsabilidad. Así que vos tenés que seguir cantando. Y bueno, y empezó, yo trabajaba en AEU en ese momento, y era el vínculo con los músicos para empezar a armar los primeros espectáculos. Incipiente canto popular, que uno de los estímulos más grandes fue el profe Piñeirúa, para que AEU se transformara en una especie de faro en cuanto a la música popular. Luego empezó también una actividad similar en la Asociación Cristiana, ¿no? Y allí se empezaron a hacer los primeros espectáculos, entonces Mario iba como solista. Y de hecho nos empezamos a acompañar, yo lo acompañaba en la guitarra, y empezamos a probar algunas canciones juntos, y nos gustaba cómo sonaban las voces, y ahí se consolidó el dúo naturalmente, por eso tiene el nombre. En aquellos tiempos vos tenías un grupo y le tenías un nombre genérico, ¿no? Claro. Los Olimareños, los Zucará, los Arazá, todo. Y nosotros nos empezaron a llamar por el nombre. Arbanoa y Carrero, y quedó ahí. Y así entonces, para nosotros también ha sido un gusto tenerte acá, Eduardo. La verdad que nos seguiríamos conversando, pero bueno, ahora viene Cultura en Casa. Pero seguramente en algún otro momento lo vamos a tener por acá, porque para conversar con este hombre hay para rato, ¿no? Fede me dice que sí. Con mucho gusto. Así que muchísimas gracias por venir.